Es el momento de nuestra consulta con nuestro podólogo Benjamín Casado. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Centro Médico Nova, bienvenido. Muy bien, gracias Julia. Los pies. Todos estamos experimentando dolores de pies porque nos cambiamos de los zapatos de verano al zapato de otoño-invierno, un pie descubierto, Benjamín, Sí. a un pie que pasa a estar dentro de un zapato más cerrado. Eso es. Y luego hay patologías, como pueden ser los juanetes, que seguramente que ustedes tienen. Yo tengo, ya de hace Sí. unos cuantos años. Empezamos, lo primero. ¿Cómo afrontamos o cómo adaptamos nuestros pies al cambio estacional? Eso es. Hay que Lo tener más en cuenta importante. que estamos o venimos de una época que utilizamos un calzado mucho más abierto, que va a tener menos roce en algunas zonas del pie, por lo cual la adaptación también tenemos que intentar hacerla progresiva. La temperatura también nos va a influir, es decir, ahora estamos pasando unos días en los que ya por la mañana empieza a hacer fresquillo y nos apetece poner un calzado más cerrado, pero conforme va pasando la hora del día, ¿qué ocurre? Que hace algo más de calor y Eso ese es. pie se hincha un poco, empieza a tener roce esa zona del pie que, bueno, como decimos, no está acostumbrado y pueden aparecer, aparte de ampollas, pueden aparecer callos o elomas por exceso de roce, elomas interdigitales, que también es muy habitual que por esa presión que van teniendo los dedos choquen los huesos que hay entre los dedos y que vaya generando una protección, que es ese callo que a la larga nos acaba doliendo y nos que hace puede que ser- tengamos que ir al podólogo. Exactamente. a Por eso eliminarlo. queremos que ustedes participen, que nos consulten, que llamen al 925 28 87 91, que cualquier pregunta que tengan sobre sus pies se la hagan a nuestro experto, a nuestro podólogo Benjamín Casado. Decimos, los pies los vamos cambiando de zapatos en los días que estamos viviendo ahora. Sí. Por la mañana tenemos frío, luego tenemos calor, luego volvemos a tener frío. Y el pie experimenta un cambio importante que tenemos que tener en cuenta. Sí. Esos roces que tú decías, a veces se producen como pequeñas heridas, ¿verdad?, entre los Sí. dedos. ¿Somos nosotros los que generamos eso? ¿Podríamos evitarlo? Hombre, se puede evitar lo que decimos, es decir, primero buscando un calzado que no tenga, no sea tan cerrado, no tenga tanto roce y no nos genere tanto calor, y luego esas zonas que ya muchas veces nos vamos conociendo de un año para otro, donde nos pueden aparecer ese exceso de roce. Si tenemos algún dedito que pueda estar algo más engarrado, que nos Eso pueda es. dar más roce con la parte del empeine del zapato, pues protegerlo, es decir, podemos adelantarnos a que nos salga y si ya estamos acostumbrados o algún día previo hemos visto que esa zona ha empezado a tener un poco de roce, ponernos alguna protección, o bien ponernos una tirita para evitar el roce, o si muchas veces los pacientes lo que nos dicen es que la tirita corriendo se suele Suele ir, caer. eso Bueno, es. pues hay protectores que nosotros podemos hacer a medida de silicona, que van adaptados, obviamente son a medida y obviamente van a tardar mucho más tiempo en caerse o en moverse o que se desplaza al paciente. 925. Prevenir. Benjamín, 28 87 91. Prevenir, palabra importante. Ahora vamos a hablar si se pueden prevenir los juanetes, cómo tratarlos si ya los tenemos. Pero también te hago otra pregunta. ¿Esas ampollas que empiezan a salir también ahora en los pies porque utilizamos un calzado que quizás no es el adecuado? Hay gente que dice, me la exploto con una aguja. ¿Eso está bien o mal hecho? Porque eso es lo que hacemos casi todos. Depende. Es ¿Deberíamos decir, de explotar esa ampolla o hay que dejarla que ella solica siga su curso? Sí se puede, es decir, lo principal es que si nos ha generado mucho líquido esa ampolla, Hay algunas que se obviamente, hinchan un montón. claro, obviamente es muy incómodo, entonces a esa sí que convendría vaciarla. Es ¿Cómo decir, la vaciamos? Eso es. Adecuadamente. Lo principal es desinfectar siempre muy bien, obviamente, la zona y Con desinfectar. la que hemos estado por la mañana cosiéndonos el bajo del Pues pantalón. obviamente no. no. Lo ideal, obviamente, es que tengamos algún tipo de aguja que esté esterilizada y con esa lo pinchemos. Que no ¿Y la puedes taparíamos desinfectarla. después o qué haríamos con la ampolla? Yo siempre aconsejo aplicar betadine, es decir, primero hay que desinfectarlo o bien con betadine o con alcohol y como la función o lo que va a llegarmente a ocurrir es que esa última capa de piel, que es la que se nos ha separado, que es la de la ampolla, la vamos a perder y se va a caer, tenemos que intentar curtirla o endurecerla lo antes posible. Pero ese trocito de piel que se separa... No hay que quitarlo nunca. Eso es, porque hay veces que tenemos la tentación, ¿verdad ustedes?, de tirar y arrancar. Eso no, es. No. hay que dejarla. Simplemente con pinchar y que salga el líquido suficiente. Es una protección. Y lo que tenemos que intentar, como digo, es que esa piel se endurezca lo antes posible. Y la mejor manera es con betadine. Entonces, betadine o después de povidona pinchar, ayudada, ¿la dejamos un poquito secar? eso es. Y ponemos betadine. Betadine y cubrirla. ¿Y nos ponemos el zapato inmediatamente o dejamos un poquito el pie al aire libre? Hombre, si no tenemos que salir corriendo a la calle a hacer algo, pues lo podemos dejar al aire en casa. Mejor, ¿verdad? Pero siempre tapado. Es decir, hay que tener en cuenta que hemos hecho una pequeña perforación, por lo cual eso ya es una puerta de entrada a bacterias y a que haya infecciones. Exactamente. Entonces, muy importante también, pues obviamente los días posteriores, vigilarlo. Vigilarlo. Vigilar el dedo. Nos vamos ya al Albacete, ahora hablamos de más cuidados. Benjamín. José Manuel, buenos días. Buenos días. Díganos, ¿cuál es su pregunta de Real Albacete? Bueno, pues mira, mi pregunta, como veo que estáis hablando de juanetes y tal, es sobre un espolón calcáneo. Sí. Entonces es antes de llegar a la infiltración o a la operación, si hay algún tipo de calzado para evitar llegar a la operación.
Sí, claro. Pues le vamos a dar la respuesta, José Manuel. Esté muy atento, ¿vale? Obviamente. Muchísimas gracias. Explicamos rápidamente. Primero lo que es un espolón qué es el para que la espolón gente lo calcáneo. sepa. Aquí tenemos tu el pie. espolón calcáneo es una calcificación que suele aparecer... Se nos ha ido. Que suele aparecer en la parte de abajo del calcáneo, que es este hueso del talón, en esta zona, y eso ocurre por un motivo muy sencillo. Toda la musculatura de la planta la tenemos recubierta por un velo muy fino, que es la fascia plantar. Ese tejido, obviamente por el tipo de pie del paciente... Esa es como una piel que parece a veces que está como hueca, ¿verdad? Hay a veces que... Eso es, que a veces que si generamos tensión en el dedo gordo al levantarlo... Porque como que se separa. Eso es, pues eso es la fascia plantar. ¿Qué ocurre? Que, como digo, por el tipo de pie o por la manera de caminar que tenga el paciente, si se genera mucha tensión durante mucho tiempo en esa zona, ¿qué ocurre? Que el cuerpo nota que de esta zona de aquí, lo que ocurre en es el que... talón. Eso es, como que el tendón se está soltando, o ese tejido se está soltando. Y a través del... notas? Se suele notar dolor. Pero lo que realmente el cuerpo hace para reparar eso es que a través del torrente sanguíneo manda un aporte de calcio a esa zona para fijarlo, y es una calcificación como... Qué listo es nuestro cuerpo. Eso es. Entonces, al fin y al cabo es eso. El espolón calcáneo, hombre, pues nosotros solemos decir que muchas veces no duele. Calcáneo, de ahí calcio, ¿verdad? Eso es. De ahí el nombre. ¿Qué ocurre? Bueno, calcáneo es por el hueso Por el del hueso talón, del que es el calcáneo. ¿Qué ocurre? Que si quitamos mucha tensión de esa musculatura, va a generar menos tensión de esa calcificación y vamos a quitar el ¿Y podemos dolor. quitarla, como decía José Manuel, utilizando un calzado distinto? Eso es. Lo podemos hacer cuidando el calzado, o ¿Qué si tipo no... de calzado? Pues, a ver, lo principal que necesitamos siempre es quitar tensión de esa zona. Calzados que tengan la parte del talón un poquito más alta, Por ejemplo, nos lo a va a ver. facilitar. Bueno, pues casi que de estos que tenemos aquí, hombre, para José Manuel... Para José Manuel, los tacones de José Manuel no. No se lo vamos a poner. Pero, por ejemplo, unos zapatejos como estos. Eso es. Tenemos que intentar siempre buscar en este tipo de pacientes que la parte del talón siempre sea más alta que el antepié. Como que tengan un poquito cuña. Eso es. Entonces, al levantar esa zona, ¿qué ocurre? Que toda la musculatura de la planta y la parte de atrás de los gemelos y el tendón de Aquiles, que tienen relación con ese tejido a través del calcáneo, esté más relajado. Si no imaginamos, no sé, imagínate como una polea que tiene una cuerda de la punta de los dedos Fíjate. a detrás de la rodilla. Si yo levanto el talón, toda esa cuerda se relaja. Está más descansada y vamos a ir mejor. Ahora te voy a Eso es. preguntar qué zapato es el adecuado con espolón calcáneo para las mujeres, que también sé que tienen muchas ese tipo de patología. Pero antes nos vamos a saludar a una amiga de Cervera. Buenos días. Hola, buenos días. Elena, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Pues mira, tengo juanete, tengo el dedo martillo y además a la vez tuerzo los dos pies. Uno para adentro y el otro para afuera. Pues estás apañada, como se dice en esta tierra, Elena, ¿verdad? Tanto que estoy apañada. Y es que con todo tipo de zapatos me duelen los pies. Bueno, nos decía un dato importante, nos decía que tuerce un pie para afuera y otro para adentro. Eso muchas veces puede ser un síntoma o un signo de tener una pierna más larga que otra, o que haya alguna rotación en la cadera que haga que una pierna baje más que otra. Habitualmente la pierna larga lo que hace para compensar la cintura pélvica es volcarse hacia adentro, y la pierna corta lo que hace es irse para afuera. O sea, que sería importante que la vieran, que le hicieran un estudio de la pisada para ver realmente si existe esa dismetría o esa descompensación en cadera que haga que por una rotación una pierna baje más que otra, y ver realmente que incluso seguramente lo del juanete tiene relación con eso. El juanete lo tiene en el pie que vuelca hacia adentro. En los dos pies. ¿Lo tienen los dos pies? Sí. Pues habría que verlo, porque es más habitual en el pie que se vuelque hacia adentro el que aparezca el juanete, por la formación, por cómo se suele formar el O juanete. sea, que consejo Pero que también se haga un podría ocurrir en el estudio otro. de la pisada, porque a lo mejor a partir de ahí incluso se le puede ajustar un tipo de plantilla que mejoraría totalmente todos los problemas que tienes de pies. Vale, pues... Elena. Vale, muchísimas gracias. Gracias Nada, a usted, usted. muchísimas gracias. Es verdad que a veces cuando tienes problemas en los pies aprendemos a convivir con ellos, pero es que un problema se va sumando a otro. El espolón y las mujeres. Decía Benjamín, bueno, pues ustedes los hombres pónganse una pequeña plataforma, para llamarlo de alguna manera para que ustedes me entiendan, atrás. Pero hoy las mujeres sí. dirán, pues yo me subo en mis tacones. Cuidado. Claro, pero eso es un problema que podemos agravarlo. Exactamente. ¿Este Por- sería adecuado para pues, un espolón? eh, ¿Este tacón? ¿Este botín que ahora nos estamos poniendo Depende de lo casi que todas? queramos. Si a lo mejor queremos quitar tensión en esa musculatura y que no nos duela mucho, pues a lo mejor conseguimos algo. Realmente no es el idóneo, por varios motivos. Principalmente, la diferencia o la altura del tacón es muy alta. Y a partir de 4 centímetros el cuerpo ya trabaja muy forzado, es decir, empiezan a trabajar zonas musculares que habitualmente no están acostumbradas a trabajar tanto, zona de espalda, zona posterior. Pero mejor, por ejemplo, este tacón, vamos a ponerlo Eso así, es. Benjamín, los dos, para que ustedes los vean. Mejor este claro, tacón que eso este. es. Otra cosa que nos va a influir mucho, obviamente, es la base sobre la que nos apoyamos. Este calzado tiene una base mucho más amplia y sí que nos va a hacer
que nos genere mucha más estabilidad también en el talón. ¿Y todavía Aparte mejor Benjamín, con esa plataforma? Diferente por un motivo, es decir, porque este calzado... Es que ahora se lleva mucho estos calzados que Eso tienen es. una plataforma única. Yo no sé si son buenos o malos. El problema que nos genera es que este tipo de calzados no generan prácticamente flexión en la zona del antepié. O sea, que vamos como un poco rígidos. Eso es decir, no llegamos, incluso no nos facilita el doblar bien el tobillo. Este tipo de calzado, hombre, algo más nos facilita el que la zona del antepié pues, pueda generar flexión. Hay que tener en cuenta que en el pie, la zona del medio pie es una zona que suele tener este tipo de movimiento de subir y bajar, de supinación y de pronación, que nos ayuda a adaptarnos al caminar y a absorber impacto al caminar, o incluso, bueno, en pacientes que hagan deporte, el correr igual. O sea, que cuidado con estas plataformas únicas que pensamos que son la solución y no tanto. Soluciones para nuestra amiga Pilar, que nos llama de Yepes. Tiene los pies planos y dice que las plantillas le van fatal. Benjamín, ¿hay plantillas adecuadas para pies planos o podemos buscar otro remedio para nuestra amiga Pilar? Pues yo siempre digo que una plantilla lo mínimo que nos tiene que generar es confort. Es decir, que la plantilla no nos genere una incomodidad que nos haga que tengamos que quitarnos la plantilla y que el pie descanse. Ahí pueden ocurrir dos cosas, o no hemos valorado bien al paciente, o no hemos cogido el molde del pie del paciente de forma correcta, o nos estamos equivocando un poco en el tratamiento. Importante que el paciente o la paciente acuda a consulta y hacer Porque lo revisiones. adecuado para unos pies planos es una plantilla, ¿no hay otra solución? Depende de la época en lo que tengamos. Es decir, un niño, por ejemplo, que tengamos un pie muy plano y que sea rígido y que no podamos corregir, obviamente está indicada la cirugía, incluso a lo mejor O igual sea, que que en habría el que volver a adulto. hacer otro estudio de ese pie Pilar, porque seguramente que a lo mejor no lleva las plantillas adecuadas. Posiblemente, o igualmente no se ha dado todavía con las piezas que tiene que llevar Eso la es. plantilla y a lo mejor el compañero tiene o la compañera tiene que hacer alguna modificación. Entonces, pero lo normal es que el paciente como mínimo esté cómodo y luego que el problema del dolor que tenga lo vayamos mejorando poco a poco. ¿Cómo detectamos que tenemos un juanete en el pie? Porque Hombre. a lo mejor ustedes lo tienen y no lo saben. Que no... Principalmente por el abultamiento que encontramos en la zona Sí, pero a veces parecen medial. como pequeñas protuberancias que no llegan a... A ver, un juanete nosotros, A ser apreciables. obviamente vamos a ver en qué punto, en qué estado está, o en qué estadio desde el avance, y una cosa que nos guiamos es el ángulo que suele formar el primer metatarsiano y el segundo. Es decir, si se separan en exceso y hay mucho ángulo entre uno y otro, vamos a, bueno, más o menos a saber en qué estadio está. Mi abuela tenía juanetes, mi madre tiene juanetes. Esto es como Esteban se llama el padre, el hijo. Eso es, sí. La hija tiene juanetes. Esto es hereditario. A ver, nosotros no heredamos el juanete como tal, heredamos esa predisposición. Heredamos el tipo de pie, la manera de caminar. Podemos por eso mismo, si no tenemos los juanetes y nuestra madre Eso los es, tiene... podemos prevenir. Prevenirlo. Seguramente. Ahí vamos, Lo a la que decíamos prevención. de muchas veces dice, mira, camina como su padre o camina como su Tiene abuelo. los mismos andares que Eso dicen en es, esta tierra. Pues, eso es, pues ¿qué ocurre? Pues que obviamente eso es lo que se hereda. Entonces, prevención, está claro que se puede prevenir. Sabemos que la formación del juanete, una de las cosas que ocurre es que puede existir un exceso de pronación del pie que se vuelca hacia adentro, por lo cual, al caminar, nosotros cuando caminamos, lo que suele ocurrir es que solemos despegar entre primer y segundo dedo cuando caminamos. Disculpa, Benjamín. No te preocupes, yo estoy igual. ¿Qué ocurre? Que en pacientes que el pie prona o se vuelca en exceso, la zona de despegue suele ser más lateral. ¿Qué ocurre? Que este dedo es el que se nos va casi siempre desplazando hacia adentro. Claro, sí, y sí, ese sí, primer metatarsiano se va para afuera. Por lo cual, si nosotros, bien con el calzado o bien con una plantilla, que sería lo ideal, podemos intentar que ese pie trabaje lo más cercano a la normalidad, obviamente vamos a retrasar mucho el avance de ese juanete y cuidar mucho el calzado. Eso es Pues cuidar mucho el importantísimo. calzado, podemos evitar los juanetes si cuidamos nuestros pies y fundamental. Va a presumir, dicen los dichos, hay que sufrir, bueno. pero llevando un calzado adecuado Sí. uno anda bien y puede evitar muchos problemas Pero en es el lo que futuro. decíamos, a ver, este tipo de calzados se pueden utilizar Exactamente. todos. Lo único que hay que saber en qué momento Entonces- utilizarlo y no pasar tampoco en exceso con algún tipo de calzado. Yo desde que conozco a Benjamín ya no llevo tantos tacones a lo largo del día. Muchísimas gracias, Benjamín Nada, Casado, a ti. Centro Médico Enova. Continuamos.